Recientemente había desarrollado interés por los llamados desafíos Nuzlocke de Pokémon. Había visto muchos gameplays y leído varios cómics Nuzlocke, y me había encariñado bastante con esas reglas básicas. Pensé que dichas reglas hacían el juego más realista, ya que los Pokémon debilitados se consideran muertos, y no puedes decidir qué Pokémon quieres en tu equipo. Eso sonaba como un verdadero desafío, así que decidí jugar mi viejo Pokémon amarillo, el único juego de la generación primero que tenía, como un reto Nuzlocke. Como me gustan los nombres originales, llamé a mi personaje Red, y el nombre de mi querido Pikachu fue Pika. Y debo admitir que me encariñé muchísimo con ese pequeño grupo de píxeles. Entrené a Pika más que a cualquier otro Pokémon de mi equipo, y prefería sacrificar a los demás antes que poner en peligro a mi querido amigo amarillo. Realmente amaba a ese pequeño, y el hecho de que siempre caminara justo detrás de mí me hacía sentir muy cómodo. Aunque perdí a muchos otros amigos virtuales en el camino, Pika siempre estuvo ahí para mí. Sé que suena raro, pero de verdad no podía imaginar este juego sin mi adorable ratón eléctrico. Finalmente llegué al alto mando. Había perdido a muchos Pokémon en el camino, pero Pika seguía a mi lado, con vida. Así que estaba ahí, frente al desafío final, con mi equipo compuesto por mi Butterfree Sly, el Fearoudon, más que el Arcanine, mi Kadabra Yurigera. Imagina por qué le puse ese nombre, el Kabutops llamado Samurai y, por supuesto, Pika. Todos entrenados al menos hasta el nivel 60, para poder vencer al alto mando sin demasiados problemas. Y, de hecho, solo perdía un Pokémon durante ese tramo. Pensé que serían más, pero llegué hasta mi rival Blue, habiendo perdido únicamente a mi Butterfree, con eso podía vivir. Pero ahí fue cuando todo empeoró. Cuando intenté derrotar al último Pokémon de Blue, su inicial evolucionado, Jolteon, mi Pikachu se debilitó. Sí. Esto era un desafío Nuzlocke. Y por lo tanto Pika estaba muerto. Mi querido Pokémon inicial estaba muerto. Derroté a Blue de todos modos, pero estaba devastado por la pérdida. Y como dictaban las reglas, tenía que liberar a Pika. Después de que pasaron los créditos, aparecí nuevamente en Pueblo Paleta. Usé a mi Fearow para volar hasta Pueblo Lavanda, ya que me pareció una buena idea enterrar a mi amigo en la ciudad del cementerio, temida y honrada por muchos al mismo tiempo. Primero guardé a mi Butterfree en la PC y lo liberé. Luego quise hacer lo mismo con Pika, más por obligación que por voluntad. Pero cuando puse a Pika en la caja de la PC, lanzó un grito, entre furioso y triste. No pude distinguir bien la emoción, ya que hacía mucho tiempo que no escuchaba nada que no fueran sus gritos felices. Aún así, eso no era nada anormal. En Pokémon amarillo, Pikachu se queja cuando lo guardas en la PC. Sin embargo, intenté liberarlo. Escuché otro grito, y esta vez era claramente de enojo. Apareció un cuadro de texto que decía: Pika parece estar infeliz. Ah, claro, lo recordé entonces. No puedes liberar a tu Pikachu en este juego, porque es la versión especial de Pikachu. Por supuesto. Suspiré. No solo había perdido a mi amigo más preciado, ahora además Pika estaba enojado conmigo. Genial. Pero como no podía cambiar ese hecho, dejé a Pika en la caja 1 del sistema de almacenamiento de Bill y salí del centro Pokémon. Sí, lo dejé completamente solo en una caja de la PC, ya que no podía liberarlo. No lo sé, pero probablemente no debería haber hecho eso. Esa noche no dormí muy bien. Tuve un sueño extraño, estaba de pie en un pasillo de un barco. El SS Anne, supongo. Mi rival dentro del juego, Blue, estaba ahí, a unos metros de mí. Se veía furioso, mirándome con ojos llenos de odio. Entonces ordenó a su Pokémon, un Rattata, que atacara a mi Pokémon. Era Pika. Pika estaba justo frente a mí. Era el único Pokémon que tenía conmigo, y lo mismo aplicaba para Blue y su Rattata. Era una batalla 1 contra 1. En el SS Anne. De algún modo, en mi cabeza sonaban alarmas de advertencia. Había leído sobre eso de Red mató al Pokémon de Blue en el SS Anne en muchas creepypastas, pero no sabía si algo así ocurría también en Pokémon amarillo. Probablemente sí, ya que Blue decía exactamente las mismas cosas que decía en rojo y azul, si no me equivoco. La única diferencia era que su Rattata todavía no había evolucionado cuando lo enfrentabas en el barco en la versión amarilla. Así que era un Rattata el que moría, no un Raticate. No me había dado cuenta de eso antes. Entonces, ¿por qué estaba soñando con eso?
De pronto escuché a Pika gritar y noté que seguía en combate contra Blue. Levanté la mano, pero no pude decir nada. Aún así, Pika reaccionó y atacó al Rattata de Blue con Impact Trueno y ataque rápido. Fue suficiente. Rattata se debilitó. O al menos eso es lo que debería haber pasado. Pero yo sabía que no era así. Sabía muy bien lo que estaba ocurriendo. Rattata yacía en el suelo, herido y sangrando. Los ojos de Blue se llenaron de lágrimas. Tomó a su Rattata en brazos, le hablaba, le gritaba desesperado. No entendía ni una sola palabra de lo que decía. Sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia. El rival de Red levantó la cabeza de golpe y me miró fijamente. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos y podía ver odio, miedo, agonía y muchas otras emociones grabadas en su rostro. Recibirás lo que das, Red, dijo. Estaba confundido. ¿Por qué me llamaba Red? Me di vuelta y, de repente, estaba en una habitación blanca infinita. Estaba vacía, excepto por un espejo que se encontraba justo frente a mí. Miré el espejo, y la persona que vi no era yo. Era Red. Yo era Red. Pero la persona en el espejo se veía triste. Yo me veía triste. Triste y arrepentido, casi llorando, pero aún así entonces desperté. Lo primero que pensé fue, vaya, eso fue raro. Había soñado con algo que claramente me estaba afectando a nivel subconsciente. No había otra explicación. Ya era lo suficientemente extraño que no soñara con mi Pikachu muerto, sino con el rival del juego, alguien que realmente no me importaba en lo más mínimo. Y la noche siguiente tuve otro sueño extraño. Esta vez, yo, o Red, que era quien yo era en ese sueño, otra vez, caminaba por Pueblo Lavanda y entraba directamente a la torre Pokémon. En el segundo piso encontré a Blue, de pie frente a una lápida. Apenas me acerqué a unos pocos metros de él, se dio vuelta y me miró con ojos oscuros y sin emoción. Esperaba otro combate contra mi rival, pero solo dijo: ojo por ojo, diente por diente. Después de eso, desperté. Y entonces lo entendí. Esos sueños que tenía trataban sobre Blue queriendo vengar a su Pokémon muerto. Él quería matar a mi amigo más preciado, tal como yo había matado al suyo, ¿no? Bueno, como había jugado un desafío Nuzlocke, en realidad había sido un intercambio justo. Él ya había tenido su venganza, entonces, ¿por qué me acosaba en mis sueños? Debo admitir que en ese punto estaba realmente preocupado. Encendí el juego lo antes posible y comprobé si Pika seguía en la caja. Y sí, por supuesto que ahí estaba. Pasé todo el día burlándome de mí mismo por ser tan estúpido y supersticioso. Solo era un sueño, y un sueño no podía afectar un juego. Claro que no. Estaba siendo ridículo. Con esos pensamientos logré reprimir mis preocupaciones sobre esos sueños extraños. Y, de hecho, funcionó durante algunos días. Pero solo unos días. Quizá una semana después, tuve otro sueño inquietante. Estaba luchando contra Blue en la liga Pokémon. Pika y el Jolteon de Blue estaban uno frente al otro. Eran los últimos dos Pokémon que nos quedaban. Eso era raro, ya que yo todavía tenía otros 4 Pokémon cuando Pika tuvo que enfrentarse a Jolteon aquella vez, pero diablos, era un sueño. De repente, Jolteon se abalanzó sobre Pika. No pude reaccionar. Era como si estuviera paralizado. Solo pude mirar cómo Pika era mordido por el Pokémon de Blue, lo cual es bastante curioso, ya que estoy casi seguro de que Jolteon no tenía el movimiento mordisco en ese combate. Mi amado Pokémon recibió 2 heridas grandes en su pequeño cuerpo, una en el cuello y otra en el pecho. Y Pika estaba sangrando. Estaba tirado en el suelo, desangrándose. Y yo no podía moverme. El cuerpo de Red no me lo permitía. Estaba atrapado. No podía ayudar a mi amigo. Entonces, de repente, caí de rodillas. Me arrastré hasta Pika y miré su cuerpo sin vida. No lo tomé. No lo sostuve en mis brazos. No lo abracé como quería hacerlo. Solo me quedé ahí, arrodillado. Y luego me puse de pie y me fui. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba llorando. Y había una sola pregunta insistente rondando mi cabeza. ¿Por qué dejé a Pika ahí? ¿Por qué no me lo llevé conmigo, como Blue hizo con su Rattata? ¿Por qué? A partir de esa noche tuve muchas otras pesadillas, pero no podía recordarlas al despertar. Lo único que sabía era que Pika aparecía en ellas. Todo lo demás se perdía en algún rincón de mi mente. Debido a la falta de sueño acumulada, terminé enfermándome y decidí quedarme un día en casa, en la cama.
Intenté recuperar el sueño perdido, pero ni mi cuerpo ni mi mente me permitían dormir durante todo el día. Fue bastante después de la medianoche cuando finalmente logré quedarme dormido. Ojalá no lo hubiera hecho. Me encontré completamente solo en una habitación oscura. Caminé, tratando de encontrar una salida, pero no hallé nada. Aunque caminaba y caminaba, no encontraba ni una pared ni nada parecido. Era como estar perdido en una oscuridad eterna. Ojalá tuvieras a alguien contigo ahora, ¿verdad? Una voz dulce me llamaba. Me di vuelta, pero por supuesto no vi nada. Ojalá no me hubieras abandonado, ¿verdad? Dijo la voz, que ya ni siquiera sonaba humana, desde otra dirección. Me giré una vez más, solo para volver a mirar la oscuridad. Quería estar contigo para siempre. Dijo. Me volví inmortal solo por ti. La voz, tan dulce hasta entonces, sonó de repente furiosa. Yo, para ser más preciso, Red, girando una y otra vez, ni siquiera se preguntó qué significaba la palabra inmortal en ese contexto. Solo miró en todas direcciones y preguntó. ¿Dónde estás? Quienquiera que estuviera ahí afuera solo soltó una risita. Estoy muerto, ¿no? Respondió la voz dulce tras unos minutos de silencio. Estoy en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué puedo oírte? Gritó la voz desconocida de Red. Era extraño decir algo con una voz que no era la mía, en un cuerpo que no era el mío. ¿Dónde estás? Gritó otra vez. ¿Dónde estás, Pika? ¿Pika? ¿Mi Pika? Escuché una risa detrás de mí y giré sobre mis talones. Ahí estaba Pika, frente a mí, sonriendo. Pero no era su sonrisa habitual y adorable. Era una sonrisa que helaba la sangre. Pero Red sonrió también, con lágrimas llenándole los ojos. Ya no podía ver con claridad. ¿Volviste conmigo, Pika? Pika inclinó la cabeza hacia un lado y mostró una sonrisa inquietante. Y entonces lo entendí. Pika se veía exactamente como la última vez que lo había visto en mis sueños. Golpeado, con heridas profundas en el cuerpo, su piel lisa teñida de rojo por su propia sangre. No, dijo con una sonrisa maliciosa. Tú viniste a mí. Ahora podemos estar juntos para siempre. El rostro de Red se tensó y miró a todos lados. ¿Quieres decir? Preguntó, y yo entendí. Sí, respondió Pika. Te quedarás aquí conmigo. Ya no estoy encerrado en tu PC, Red. Dijo entre risas. Estoy muerto. Como tú querías que estuviera. Pero esas eran las reglas. Grité, y esta vez era mi propia voz, no la de Red. Tenía que hacerlo. ¿Reglas? Siseó Pika, con una voz que ya no tenía nada de dulce. No tenías que hacerlo. Dijiste que me amabas, y el amor no conoce reglas. Bajaste la guardia y dejaste que Blue me matara. Pika dejó de sonreír. Se veía triste, luego enojado, luego furioso y finalmente volvió a sonreír. Pero eso ya no importa, susurró, acercándose a mí. ¡No! Aléjate. Gritamos Red y yo al mismo tiempo. ¿No me amabas? Fue lo último que escuché decir a Pika antes de que se lanzara hacia Red y hacia mí y entonces desperté. Estaba acostado en mi cama, en mi habitación oscura, gritando. Mi cuerpo temblaba, estaba empapado en sudor y me costaba respirar. Me tomó un tiempo calmarme, pero en cuanto logré recuperarme del impacto del sueño, agarré mi Game Boy y encendí el juego. Esperaba ansiosamente que apareciera la pantalla del menú, porque no había otra forma de convencerme de que todo había sido solo un maldito y retorcido sueño. Pero después de la intro habitual con Pikachu surfeando, volando y corriendo, no apareció la selección de continuar /nuevo juego /opciones como debería. La pantalla mostraba el menú de la PC. Retirar Pokémon, depositar Pokémon y liberar Pokémon eran las únicas opciones disponibles. Elegí retirar Pokémon. Pero la caja estaba vacía. Pika ya no estaba. Había desaparecido. Estaba absolutamente aterrorizado en ese momento, así que presioné el botón B una y otra vez hasta que el menú se cerró. Pero la pantalla no mostró nada. Estaba completamente negra hasta que, de repente, apareció el sprite de Red en el mundo, seguido por un Pikachu. Entonces el juego se congeló. No podía gritar, aunque quisiera. Mi voz ya no respondía. Solo estaba sentado en mi cama, en la oscuridad, mirando fijamente la Game Boy. Realmente espero que todo haya sido solo mi imaginación o la batería interna fallando y provocando glitches en el juego. De verdad lo espero.
Dejé la Game Boy sobre la mesa de noche y me acosté otra vez, mirando la oscuridad. De pronto, escuché una risa dulce proveniente de algún lugar. ¿No me amabas?